Buenas noticias para México, que acaba de recibir un barco con 120 toneladas de oro procedente de Londres. Estos lingotes de oro se habían depositado hace más de 150 años en los bancos de Londres porque México no podía cuidarlo. Pero ahora han vuelto para respaldar el valor de la moneda, el superpeso, ya que los países de los BRICS quieren utilizar la moneda mexicana como la moneda de curso legal para la venta de todos los hidrocarburos de los países productores de energía. Es decir, que ahora el valor del superpeso mexicano va a subir muchísimo. Los lingotes de oro que México ha traído posicionan la economía del país con las mayores reservas de los países latinoamericanos. Por esa razón, Londres le está devolviendo a México las 120 toneladas de oro que se encontraban en sus bancos. ¿Por qué razón México no había traído este oro antes? Las razones podían ser muchas, pero la principal es que México necesitaba tomar préstamo al Banco Internacional Mundial y para poder tener acceso a esos créditos tenía que tener algún recurso donde los prestamistas pudieran cobrarse en caso de que México se quebrara y no le pudiera devolver. Por esa razón se tenía que tener todo ese oro depositado en bancos extranjeros. En Estados Unidos también México tiene muchísimos lingotes de oro en los bancos de Nueva York. Pero siguiendo con el caso de Londres, que ya le devolvió a México las 120 toneladas que llegaron en el barco, ya México la puede retirar porque no necesitamos préstamos. Cuando México pagó la deuda externa, ya no necesita que ningún banco le preste, sino que ahora México funge como el nuevo Banco Mundial, el nuevo prestamista, entregándole millones de dólares en préstamos a los Estados Unidos, quienes no tienen que pagar intereses por esas deudas. Es decir, que por qué razón México sigue teniendo recursos en otras naciones si lo podemos tener aquí en nuestra tierra y seguir respaldando el valor de la moneda. Un dato muy importante sobre el oro de México es que esas 120 toneladas son de oro blanco. Ese oro tiene mucho más valor que el oro convencional que se mina en las minerías. Además, las minerías canadienses que se encuentran en México estuvieron extrayendo el oro y vendiéndolo en los mercados. México llegó a una renegociación para que Barrigold y todas las empresas de minerías mexicanas le vendan el recurso al gobierno porque tiene el dinero suficiente para adquirir todo el oro que se está minando y así seguir fortaleciendo el superpeso, la moneda nacional mexicana que compite con los dólares por ganarle paridad. Por eso en los últimos días estamos viendo una fortaleza en las casas cambiarias de las monedas fiduciarias y el peso mexicano sigue en el tope, dominando a los dólares de los Estados Unidos. Y cuando se vincule las 120 toneladas de oro blanco que México ha traído en estos barcos, el peso mexicano va a incrementar muchísimo más su valor. Argentina comenzará a utilizar la moneda de México, el superpeso. El día de ayer, el presidente Javier Milei tuvo una reunión con Donald Trump, quien le va a entregar 50,000 millones de dólares. Pero ¿cómo es posible que Estados Unidos le va a entregar 50,000 millones de dólares si el gobierno de Argentina quiere utilizar la moneda mexicana? Porque ese dinero salió de los bancos mexicanos. México fue quien le prestó el dinero a Estados Unidos para que los gringos hicieran el negocio con Argentina. Y si te estás preguntando por qué México usó a Estados Unidos como intermediario y no le entregó el dinero directamente a los argentinos y a Javier Milei, porque Argentina le debe muchísimo dinero de deuda externa a México por préstamos millonarios y por el envío de hidrocarburos. El mismo Javier Milei se ha negado a pagarle a México y ha insultado a los mexicanos. Pero con Estados Unidos, al tener un ejército poderoso, Javier Milei no se atrevería a meterse con los gringos ni a insultarlo. Por eso fue a pedirle el dinero prestado. El dinero sale de México, llega a Estados Unidos y luego va a las manos del argentino. Pero Milei sabe que esos recursos son de México y México de toda manera va a recibir recompensas millonarias porque le van a tener que pagar intereses por ese dinero. Además, Argentina sigue debiendo la deuda externa, no es que se le va a exonerar. Los expertos le han dicho a Milei, que es un gran economista y está ayudando bastante a la economía de su país, que la solución económica para resolver su crisis de dinero es cerrar el Banco Nacional de Argentina y comenzar a utilizar la moneda de México.
Si los países latinoamericanos copiaran la forma en la que México está invirtiendo su dinero, muy pronto fuéramos como Europa, unas naciones ricas. ¿Y qué creen ustedes si todos los países en conjunto deciden crear una moneda como hicieron los países europeos con el dólar y comenzar a utilizar el peso mexicano, que es la moneda de mayor fortaleza y la que tiene más valor de todos los países latinos? Mucha gente piensa, como es el caso de Guatemala, que porque la moneda de su país tiene más valor en el mercado, es más fuerte que la moneda mexicana. El valor de una moneda influye por la cantidad de efectivo que hay en las calles del valor de ese producto. México tiene muchísimos pesos porque es un país mucho más grande y con más de 120 millones de habitantes. Si en Guatemala hubiera la misma cantidad de dinero que hay en México, la moneda de su país valdría una fracción de lo que vale el superpeso mexicano. Lo mismo sucede con el dólar. ¿Por qué hay tantos millones de dólares en el mundo y sigue teniendo un valor alto? Porque todo el mundo utiliza los dólares. Los países siguen comprando y vendiendo mercancía utilizando la moneda de Estados Unidos porque ellos lo han obligado que si no es con su moneda no pueden hacer mercado. Y ahora, con la entrada de Argentina utilizando el peso mexicano, México está haciendo lo mismo que los gringos, internacionalizando el valor de su producto, el superpeso, que pronto se va a convertir en el petropeso para los países miembros de los BRICS. México y Estados Unidos hacen un acuerdo millonario para comprarle la economía a Argentina. Comprar la economía de Argentina para México ha sido un proceso larguísimo. Desde hace varias décadas, México estuvo enviándole petróleo, se le enviaba gasolina y diésel para que los gobiernos argentinos, mucho antes de llegar Javier Milei, pudieran mantener el sistema energético funcionando en la Argentina. Además, se le prestaba dinero porque Argentina en el 2001 se quebró y no había dinero para pagarle a los acreedores. El banco tomó todos los ahorros de los argentinos y para que pudiera volver a fluir la economía, se tuvieron que tomar préstamos millonarios a países que estuvieran creciendo económicamente. México fue una de las víctimas económicas de los gobiernos argentinos. Nos tomaron millones de dólares en préstamos y México, como confiaba en la economía de este país, no escatimaba en prestarle. Además, le estábamos enviando todos los días los barcos llenos de combustible. Cuando llegó Javier Milei, dijo que su gobierno no le había tomado deudas a México y que no nos iban a devolver esa deuda externa. Pero se siguen acumulando intereses y Argentina cada vez le debe más a los mexicanos. Y ahora Javier Milei, tomando un préstamo que le pertenece a los mexicanos, pero a través de Estados Unidos, sigue endeudándose más y más y está endeudado hasta el cuello. Cuando termine la financiación, Javier Milei no va a dolarizar a Argentina, sino que comenzará a utilizar la moneda de México como la moneda de curso legal. Además, Argentina tenía la posibilidad de ser un miembro de los BRICS. Habían durado 12 años aplicando para que los países miembros actuales se le dieran la oportunidad de entrar. Y una vez llegó Javier Milei, echó todo para atrás y dijo que nunca Argentina iba a pertenecer a los BRICS. Ahora los BRICS quieren que sea México quien pertenezca. Por eso nuestra economía sigue creciendo mientras los argentinos han tenido que optar por financiación a través de préstamos. Muchísimos millones de dólares que hacen que los argentinos deban más y se encuentren maniatados. No podrán pagar ni los intereses de estas nuevas deudas porque si no podían pagar antes los intereses que tenían, imagínense ustedes con otros 50,000 millones de dólares de financiación con dinero mexicano. México compra la economía de Ecuador y Daniel Noboa le está exigiendo que se le vuelva a refinar el petróleo y quiere que México le preste dinero como estamos haciendo con Argentina. Ahora bien, ¿creen ustedes que México debería prestarle dinero a Daniel Noboa como se está haciendo con Javier Milei? Ecuador se ha negado a pagarle las deudas a México. ¿Pero de qué es que Ecuador le debe tanto dinero a los mexicanos? Por el petróleo.
todo el recurso petrolero que tiene Ecuador se tenía que refinar en las refinerías de Pemex que pertenecen al gobierno mexicano. México de buena fe le estaba recibiendo todo su petróleo, lo refinaba y se lo reenviaba hacia atrás, y Ecuador, además de mantener el sistema energético funcional, también vendía las reservas que tenía de todos los hidrocarburos que México le entregaba casi gratuitamente. Pero son unos malagradecidos. Daniel Noboa agredió a México y todavía al día de hoy los ecuatorianos no se disculpan con el pueblo mexicano. ¿Creen ustedes que si los ecuatorianos se llegan a disculpar con los mexicanos, México debería abrirle las puertas nuevamente al acceso petrolero? ¿Y qué hay de los préstamos? Ya que Ecuador también le debe muchísimo dinero a México, igual que Argentina. Y ambos presidentes, Javier Milei y Daniel Noboa, han agredido a México. Milei lo hizo verbalmente, viniendo incluso al país, mientras que Noboa se ha escondido y ha enviado militares a agredir a los embajadores mexicanos de una embajada en su país. Eso es agredir un territorio nacional. Por eso México le cortó el agua y la luz, dejó de enviarle petróleo y combustible, le dejó el sistema energético colapsado y lo sacó del sistema económico internacional. Ahora, Ecuador no puede vender productos, los agricultores han perdido la cosecha y los bancos que le prestaron a los campesinos el dinero para poder cultivar la tierra le están expropiando sus fincas porque los agricultores no pudieron pagar los préstamos ya que no pudieron vender las cosechas. ¿De quién creen ustedes que es la culpa de lo que está pasando hoy en Ecuador? Que no hay comida, no hay energía eléctrica y cuando vuelva la sequía el país podría perder la agricultura. Lo último es que Daniel Noboa demandó a México por $200 millones porque según él, México tenía la culpa del deterioro económico de su país y que no se estén vendiendo los productos. Pero ¿debería México seguir haciendo negocios con los ecuatorianos? Mientras la ONU dijo que México perdía y que sí tenía que pagar una indemnización a Ecuador y a Noboa por no comprar los productos, muchos mexicanos dijeron que México no está obligado a hacer negocio con un país agresor a menos que ese agresor se disculpe. Los argumentos que encontraron Daniel Noboa y Luis Almagro es que había un documento firmado que México tenía cláusulas para venderle y refinarle por 4 años continuos todos los hidrocarburos al gobierno ecuatoriano. Pero cuando sucedió aquello en nuestra embajada y agredieron a nuestros embajadores, México cortó todos los lazos con el país. ¿Creen ustedes que México no está obligado a hacer negocio con nadie que los agrede? Y mucho menos con Daniel Noboa, que no se disculpa con los mexicanos y sobre todo nos demanda para que se le pague dinero por una agresión que fue él quien la comenzó. México y China firman un acuerdo millonario para que México reciba todos los contenedores. El comercio de la ruta de la seda está trayendo a México inversiones millonarias. Ahora China ha firmado con México un tratado de libre comercio para exportar todos los productos chinos a través del corredor interoceánico de México. Esto es importante, bueno y muy rico para la zona. Yo quisiera que todos ustedes compartan esta información. México se está llenando de riqueza. Los inversores quieren traer su dinero aquí al país porque saben que la fortaleza de la economía es indetenible, porque el país no tiene deuda, la moneda está fuerte, los inversores traen $100,000 y a la semana lo convierten en 1,000,000. Los mismos mexicanos que tienen dinero lo están invirtiendo porque saben que la tierra se está poniendo cara. Tú que vives en México o tienes algún familiar allá, sabes que el que no invierta ahora no va a poder invertir después, porque México va para arriba, ya es una potencia. Ni Estados Unidos, queriendo ponerle el pie, va a detener el crecimiento económico exponencial que tiene la economía mexicana. Por eso China, inteligentemente, antes de que Estados Unidos llegara a apropiarse del corredor interoceánico, invirtió $96,000 millones en toda la región del corredor interoceánico para la construcción de hoteles y restaurantes, para que toda la gente que pasa
en el Tren Maya por el corredor interoceánico pueda detenerse en los lugares turísticos. Esto va a traer dinero para la gente de la zona porque el turismo va a crecer de forma exponencial en la zona. Habrá muchísimos empleos y bien remunerados. La gente que están contratando las empresas para operar las grúas están recibiendo el pago en dólares y es muy buena la paga para que puedan desmontar y volver a montar los contenedores en el tren y en los barcos cuando van a zarpar de un océano al otro. México se ha convertido en un puerto internacional logístico de contenedores, ya se superó a Singapur y ahora, con el nuevo acuerdo millonario de libre comercio con China, México se va a transformar en una de las potencias económicas más importantes de la región y posiblemente a la cabeza de la nueva ruta de la seda que antes ocupaba Italia. China se lo arrebató y ahora México lo está heredando gracias a la construcción del corredor interoceánico y el Tren Maya en combinación con aeropuertos internacionales, refinerías de petróleo y la llegada de millones de dólares de los inversionistas que quieren multiplicar su dinero. Así que si tú eres mexicano o conoces de estos grandes proyectos, comienzas a invertir ahora antes de que lleguen los otros y luego tu dinero no pueda comprar lo que puede comprar hoy. Te lo dice alguien que ya invirtió en la zona. Por esa razón, si tú consideras que esta información te fue de altísimo valor, de favor, le vamos a pedir a todos compensarnos con un like. Les invito a suscribirse al canal y compartirlo, mientras que nosotros para todos le vamos a dejar un fuerte abrazo y nunca se olviden que los queremos.